Gálatas capítulo 5, versículo 14 en adelante. Vamos a leer la porción. Invitamos a todos que puedan sacar sus Biblias, que puedan abrir sus dispositivos también, ¿verdad? Y que juntos podamos leer la porción de esta tarde ya. Gálatas 5, versículo 14 dice de la manera siguiente: por lo cual dice, perdón, me equivoqué. Estoy leyendo Efesios. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Voy a leer el verso 17 y 18 nuevamente. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, te bendecimos, Padre, y exaltamos tu nombre. Señor, reconozco personalmente hablando, Señor, y lo digo por mí, y quizá a lo mejor sea el pensamiento de algunos hermanos y aquí presentes y de los que nos miran a través de las redes sociales. Señor, estoy agradecido, Padre, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Estoy agradecido, Padre, por lo que has hecho en mi vida. Estoy agradecido por el cambio que tú hiciste en mí, Señor, porque humanamente, Padre, yo no hubiera podido salir de donde yo estaba. Tuviste que intervenir tú, Padre, para que yo pudiera estar. Y no solamente hablo en la posición como pastora hoy, sino en la posición de hijo de Dios, como tu hijo, Señor. Gracias por ello, Padre. Y ha sido, Señor, siempre a través de tu palabra el crecimiento, siempre, Señor, el deseo de estar allí presentes, Padre, porque tú nos hablas, Señor, y es a través de tu palabra, por el medio que tú lo haces, Señor. A lo mejor algunos estamos expectantes, Señor, de tener o de oírte audiblemente, Señor. Y no niego que pudiera suceder eso, Señor, pero siempre que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, ese es el medio por el cual, personalmente hablando, Señor, sé que te diriges, Señor, inequívocamente hacia nosotros. Háblanos, Señor, de igual manera. Habla a aquellos que no te conocen, Señor, y transforma la vida, Padre. Para que así juntos, Señor, así juntos como una sola iglesia, un solo pueblo, honremos y te demos la gloria en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias. Amén. El tema que vamos a estar viendo ahora lleva por título: Cristo no anuló la ley, sino la cumplió. Cristo no anuló la ley, sino la cumplió. Estamos todavía en el estudio o en el recorrido en esta carta de Pablo a los Gálatas. Ya vamos casi finalizando. Estamos a borde de terminar el capítulo 5. Todavía nos faltaría un tema más para terminar el capítulo 5. Pero en esta ocasión vamos a ver, hermanos, quizás de una manera simple, ¿verdad? Pero sí simple, ver cómo es que el Antiguo Testamento estaba ligado desde siempre, que no cambiaba y no difería en los principios de Dios. Y el Antiguo Testamento, hermanos, lo vamos a ver reflejado en el Nuevo Testamento. Para que nosotros veamos, hermano, cómo es que Dios siempre ha querido
Que nosotros aprendamos a vivir y mantengamos una relación como creyentes, hermanos, ¿verdad? Y que nuestra vida no solamente sea una, ¿cómo les pudiera decir, hermano? Para que no se haga un poco fuerte. Quizás no sea una fachada, sino que sea una vida como creyentes. Que vivamos, hermanos, verdaderamente como hijos de Dios. Que no encontremos tropiezo en lo que se encuentra en las Escrituras, ¿verdad? O que tampoco utilicemos a lo mejor algunos versículos para acomodarlos a nuestros pensamientos, sino que veamos verdaderamente y vivamos como hijos de Dios. Cuando vemos, hermano, hablábamos la semana pasada que somos libres, o hablábamos que éramos libres, bueno, y somos libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso no quiere decir, hermano, que nosotros debemos de hallar tropiezo en las Escrituras. Al contrario, la Escritura está apegada. Y por eso es que les decía, hermanos, que Cristo no anuló la ley, sino que la cumplió. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el Señor expresó textualmente estas palabras. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, el Señor Jesús lo que está diciendo, y aunque estas palabras lo vamos a ver un poco más desarrolladas en el pensamiento de Pablo, lo que el Señor estaba diciendo es que no hay, hermanos, una división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay, hermano, unos parámetros que cumplir en el Antiguo Testamento en diferencia o en comparación con el Nuevo Testamento. Sino lo que el Señor estaba diciendo que el Antiguo Testamento, estoy parafraseando, estas palabras no las vamos a encontrar en las Escrituras, pero entendiendo lo que Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar quiere decir como quitar o como para anular la ley. O a los profetas, dice, no he venido para abrogarlos, sino para cumplir. Sino lo que el Señor estaba diciendo, que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se podía llevar a cabo. Y Él vino para que se cumpliera o para cumplir eso que estaba en el Antiguo Testamento. Y por eso les decía, o sea, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, está ligado siempre, hermano, a los deseos, al corazón de Dios, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar de alguna manera un poco más fácil o diferente, ¿verdad? Para poder nosotros cumplirlo igual que Cristo, porque Él no anuló la ley, sino que la cumplió. Entonces, con este pensamiento, hermanos, vamos a entrar al tema, ¿verdad? Cristo no anuló la ley, sino que la cumplió. Cuando hablamos de la libertad, ¿verdad?, con que Cristo nos hizo libres, tradicionalmente o no tradicionalmente, según la ley de Dios, ¿verdad? Cuando un esclavo se sometía a la voluntad, digamos que un ejemplo, que una persona le debía, hablando de la ley de Dios sobre los judíos, que uno le debía a otra persona. Entonces el hombre se sometía como esclavo a ese hombre, pero la ley decía que después de 6 años, ese hombre quedaba libre. Si el hombre no quería, hermanos, ser libre, probablemente porque ya se había adaptado con la familia, como ese hombre, como patrón o como amo, y él quería vivir con él, vivir con su familia, el patrón lo aceptaba. Entonces, el hombre, el amo, digámosle, le hacía un hoyo en la oreja, un orificio, y le ponía lo que nosotros conocemos ahora como un arete o una argolla. Entonces, el hombre y la mujer que cargaba un arete o una argolla representaba esclavitud, pero no una esclavitud, hermanos, obligada, sino una esclavitud voluntaria. Ese hombre o esa mujer se sometían a vivir en esclavitud con el amo, ya había cumplido su proceso de deuda, digámosle, de 6 años, hablando de la ley de Dios. No me estoy refiriendo a otro tipo de esclavitud, ¿verdad?, que podemos nosotros conocerla y que es a lo mejor agresiva al sometimiento,
pero estoy hablando de la ley de Dios. Entonces, estos hombres y mujeres se sometían voluntariamente a su amo, ¿verdad? Y ellos cambiaban su libertad por esa esclavitud voluntaria, que ya no se iba a convertir en una esclavitud, hermanos, digamos, como normalmente estaban viviendo. ¿Por qué? Porque ya se sometían ellos voluntariamente, ¿verdad? Se podían ir, pero ellos decían que no, ahora yo me quedo con este patrón que me ha tratado bien, especulando, ¿verdad? Que me da los recursos que yo tengo que trabajar para él, pero de todos modos yo sigo viviendo bien y mi familia se queda conmigo. Entonces ese hombre o esa familia se quedaban ya para él, ¿verdad? Entonces había una libertad. Con ese pensamiento, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya hablando de la libertad, ¿verdad? Da la advertencia a Pablo de que esta libertad que tienen no es una libertad para abusarse. Dice el verso 13, como ocasión para la carne. Aquí lo vamos a aplicar espiritualmente, ¿verdad? Porque ya no es el hecho de que nosotros somos libres en Cristo y ahora podemos hacer lo que sea porque ya somos libres en Cristo. Dándole libertad a la carne, dándole libertad, hermano, a los deseos, a la concupiscencia de nuestra humanidad como persona. Entonces el versículo 14 que está a continuación dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la libertad, hermanos, ¿verdad? Que Cristo, o con la libertad que nosotros como creyentes debemos de vivir. Hacer la voluntad de Dios es parte de la voluntad, o más bien de la libertad que Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Porque toda la ley, hermanos, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. O sea, lo que le estoy diciendo, hermanos, es de que cuando el Señor vino, o más bien cuando dio estas palabras, ¿verdad? En la voz de Pablo o en las palabras de Pablo, él estaba diciendo, hermanos, textualmente, ¿verdad? De que la ley sí se podía cumplir. Que los mandamientos de Dios o lo que Él había dejado para nosotros sí eran cumplibles, sí se podía llevar a cabo. Solamente que el hombre tendría o tenía que tener primeramente una intervención de parte de Dios para que ese hombre o esa mujer pudieran pasar a poder comprender de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Y esa es la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Y es la libertad que debemos de vivir como creyentes. El pastor John MacArthur, voy a leerles una porción que él escribió en su libro, en su comentario al libro de Gálatas. Dice textualmente, dice que la naturaleza de Dios nunca ha cambiado, ni sus parámetros sobre lo correcto y lo incorrecto. La naturaleza de Dios nunca ha cambiado, ni sus parámetros sobre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los principios morales y éticos son los mismos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pudiéramos pensar, hermanos, y a lo mejor hay algunos, y creo que existen algunos, que piensan, hermanos, que Dios ha cambiado la ley por el Evangelio, o que Dios sustituyó el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento, para que así nosotros pudiéramos, hermanos, cumplir o aplicar lo que el Señor dijo, amar a su hermano, ¿verdad? O para que pudiéramos nosotros amar a nuestro hermano como el Señor lo dijo. Pero no es así, hermanos, no es así. Jesús exaltó el principio más grande para que nosotros pudiéramos cumplir este otro principio. Vayan conmigo a Mateo 22. Porque este principio, hermanos,
aunque Pablo lo dice en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Recordemos, hermanos, y haciendo un poquito de memoria, lo que hemos visto anteriormente. Los judaizantes querían que los gálatas gentiles se volvieran como judíos, como ellos, o que cumplieran la ley, ¿verdad? Para que ellos después pudieran venir a Jesucristo. Pero Pablo les está diciendo aquí en este versículo, no se necesita, estoy parafraseando, no se necesita volverse un judío, o no necesitan judaizarse para poder cumplir la ley. Sencillamente Pablo está diciendo en el versículo 14, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor exalta en Mateo capítulo 22, versículo 36 y al 40, ¿verdad? Es un principio, hermanos, grande, ¿verdad? Que nos guía y que nos va a llevar al otro principio que dijo aquí Pablo en este versículo 14. Mateo 22, 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es el más grande mandamiento, hermanos? ¿Cuál es el más grande mandamiento según lo que acabamos de leer? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué implica esto, hermano? Ahorita vamos a continuar en la lectura, pero ¿qué implica amar a Dios con el corazón, con el alma y con la mente? ¿Qué implica esto? Mente, alma y corazón. ¿Qué implica, hermano? Que todo esto se junte. Porque si nosotros decimos, si Dios hubiera dicho, amarás al Señor con toda tu mente, ¿cómo sería esto? ¿Solamente intelectualmente saber cómo es Dios para poderlo amar? El Señor está, hermano, mezclando o incluyendo el corazón, el alma y la mente, porque esto tiene que ser, hermano, un amor no solamente físico, sino tiene que ser un amor espiritual y tiene que ser un amor con entendimiento, hermanos. O sea, nosotros no podemos decir, yo amo a Dios, ¿verdad? Pero con la mente estoy pensando en agredir o en dañar al prójimo. Si tú amas a Dios, tu mente está conectada con Dios y no puedes pensar en hacerle daño a tu prójimo. Si tú amas a Dios, hermano, con todo tu corazón, ¿verdad? Tu mente te va a guiar a que vayas directamente a Dios. El alma, tu espíritu, hermano, te guía, ¿verdad? A que recibas eso. O sea, ¿para qué? Para que nuestra conexión o nuestro amor dirigido a Dios, hermano, sea un amor espiritual. Vayan conmigo a San Juan capítulo 4. El Señor hablando con la samaritana. Y el Señor Jesús le expresa a esta mujer cómo es que se debe de amar a Dios también. Voy a leer desde el versículo 21, pero el versículo 23, el clave, digamos. El versículo 21 dice, Jesús le dijo, hablando a la samaritana, aunque dice aquí mujer, ¿verdad? Pero es a la samaritana. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Vosotros adoráis lo que no sabéis? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23 dice, mas la hora viene y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros vemos, hermano, lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Y ahorita vamos a continuar con la lectura. Jesús le dijo, amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él está diciendo, hermano, tiene que ser una adoración espiritual, porque eso es los adoradores que Dios está buscando. Entonces, no es que haya un cambio de ley, o no es que Dios esté modificando la ley, o que Dios esté sustituyendo la ley. Simplemente el Señor ha venido a cumplir la ley, ¿verdad? El Señor lo que nos está dando a nosotros, hermanos, son los recursos para que nosotros podamos cumplir, voy a decirlo entre comillas, no es que nos vamos a someter a la ley, sino para que nosotros podamos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ir a las tradiciones. Nosotros no vamos a ir, hermano, a la Pascua, no vamos a celebrar la Pascua, no vamos a celebrar la fiesta de las cosechas, hermano, no vamos a celebrar, hermano, las palmas, no vamos a celebrar, hermano, o no vamos a ofrecer sacrificio por nuestros pecados, no, todo eso ya no lo vamos a hacer, porque Pablo dijo en el versículo 14 de Gálatas 5, ¿se recuerdan qué dijo? Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No necesitamos. Por eso es que Pablo, hermano, recuérdense que el pensamiento de Pablo en este libro de Gálatas es que los judíos, los judíos que habían creído en el Señor, o los que querían que se judaizara, era que volvieran a la ley. Y Pablo le está diciendo, no es necesario, en pocas palabras. No tenemos que volver a la ley. La ley en todo esto se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a continuar en la lectura de Mateo 22. Verso 37, donde nos quedamos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice, es semejante. ¿Cuál es el segundo, hermano? ¿Lo están leyendo conmigo? Amén. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el Señor está diciendo, hermano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, hermano, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, de quien es el Hijo, de quien es Hijo, el Cristo, refiriéndose a Él. O sea, amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto, hermanos, te lleva al segundo mandamiento, amar a tu hermano. ¿Por qué dice, hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué dice el Señor así? Porque el Señor, hermano, quiere que lo entendamos de esta manera. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros, hermanos, como creyentes, no vamos a dañar a nuestro hermano porque es como si fuéramos nosotros mismos. Porque, hermanos, nosotros no vamos a lastimar a nuestra hermana o a nuestro hermano porque nosotros lo amamos como si fuéramos nosotros mismos. No vamos a querer, hermano, que se le haga el daño que no querramos que se nos haga a nosotros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Este es el primero y grande mandamiento, hablando de Dios. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y les vuelvo a repetir, hermano, la ley o el evangelio no es que anuló la ley. La ley siempre ha estado allí, sencillamente que ahora Jesús nos lo viene a poner, digámoslo, de otra manera para que nosotros lo podamos comprender. Levítico capítulo 19, vamos a ver en el Antiguo Testamento. Capítulo 19, el verso 18. Hablando de la ley. Dice el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Y ven, es el mismo mandamiento, puesto quizás de otra manera o en otras palabras, ¿verdad? Pero dirigido igual. ¿Por qué? Porque la ley se iba a cumplir en esto. O sea, tú no vas a tener venganza
contra tu hermano, no vas a tener venganza contra tu prójimo, no le vas a guardar rencor, ¿verdad? Porque eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo amas como a ti mismo. Esto, hermano, aunque cueste trabajo entenderlo o digerirlo, en esto se cumple toda la ley. Todo lo que es sacrificio, todo lo que es, hermano, religiosidad, todo lo que era, hermano, tradiciones, todo lo que era, hermano, costumbres, se cumplía en estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, la mente y el alma, ¿verdad? Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto se cumplía toda la ley. Por eso es que Pablo, hermano, cuando les dice a estos Gálatas, ¿verdad? Que la ley se cumplía en el versículo 14. Toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que él está diciendo, no necesitamos judaizarnos. Recuérdense el contexto del libro de Gálatas. No necesitamos judaizarnos para cumplir la ley. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, si nosotros amamos a Dios, no le vamos a hacer daño a nuestro prójimo. Y en esto estamos cumpliendo la ley. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 6, verso 5. Y esto es parte de la ley, aunque ya lo vimos en Mateo 22, que es lo que les digo, o sea, el Evangelio no vino a sustituir la ley, ¿verdad? O el Nuevo Testamento no vino a cambiar el Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Las mismas palabras, quizá alguna que otra modificada o cambiada, pero lo mismo, dirigiéndose, hermanos, amar a Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir con esto, hermanos? Teniendo en cuenta que la ley no es el camino por el que Dios quiere que vayamos nosotros. ¿Qué es lo que Pablo quiere darnos a entender a nosotros con esto? Lo que Pablo quiere decirnos, hermanos, es que Dios nos llama a servirle en amor. Si es que de verdad nosotros amamos a Dios. Si, se los voy a poner de esta manera, hermanos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, bueno, les voy a preguntar, ¿verdad? Porque es necesario. Los que no están de acuerdo conmigo, pues no van a estar de acuerdo. Pero ¿cuántos aman a Dios? Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, no nos debe costar obedecer su palabra. Si nosotros decimos que amamos a Dios, no nos debe costar, hermano, no nos debe pesar obedecer lo que Él está diciendo para nosotros. Si Él está diciendo, debes de amar a tu hermano como a ti mismo, no te puede costar. No puedes sentirlo como una carga. No puedes decir, hermano, oye, pero es que este hermano es difícil que yo lo pueda amar. Entonces no amas a Dios como de verdad dices que lo amas. ¿Me entienden? O sea, no es, ¿cómo les puedo decir, hermano? Es inconsecuente. Yo digo que amo a mi hermano Rolando, pero a mi hermano Cristóbal lo desprecio un poquito porque no me cae bien como es. Yo amo a mi hermano Javier, pero a mi hermano Benito, pues más o menos. No. Yo puedo amar a mi hermano Rolando, a mi hermano Javier, a mi hermano Benito, a mi hermano Cristóbal, a mi hermana Idalia, a mi hermana Diana, a mi mamá, a todos los amo parejos. No puedo hacer diferencia. ¿Me entienden? Porque si yo digo que amo a Dios, hermano, yo no puedo hacer diferencia. ¿Me entienden eso? Eso es lo que cuando el Señor dice, o cuando Pablo dice que toda la ley se cumple en esto, hermano, es porque supuestamente nosotros hemos recibido al Señor. Supuestamente, hermano, Dios ha cambiado nuestra vida. Supuestamente Dios ha hecho un cambio en nosotros. Si eso no ha pasado, hermano, y nosotros sentimos rencor y sentimos odio, ¿verdad? Como decía el libro de Levítico, tenemos venganza o queremos vengarnos todavía, hermano. O queremos, hermano, cobrarnos de lo que nos hicieron, hermano. Entonces no amamos a Dios como debemos de amarlo o como decimos que lo amamos. ¿En qué se cumple la ley?
¿En qué se cumple? Que nos amemos. En esto se cumple la ley. Lo está leyendo, lo está diciendo Pablo. ¿En qué nos amemos como Dios nos amó? Que nos amemos, hermano. Que yo ame a mi hermano como a mí mismo. En esto se cumple la ley. Si nosotros, hermanos, no queremos vivir bajo los límites, los parámetros, por eso es que les hablaba yo, hermano, del esclavo al principio. El esclavo dice, yo puedo ser libre, entre comillas voy a especular, ¿verdad? Quiero ser libre, o voy a parafrasear mejor dicho el comentario. Quiero ser libre, pero no tengo los recursos para vivir como una persona libre. No tengo una casa, no tengo una propiedad, no tengo un trabajo, no tengo a dónde llevar a mi familia, no tengo nada. Pero mi patrón me dice que me puedo quedar con él. Entonces, ¿qué hago? Aquí él me provee casa, me provee un lugar, me provee la comida y me provee trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Sabes qué? Si me quiero quedar con usted, ¿puedo? Sí, puede. Ok. La argolla representaba eso. Se sometía voluntariamente a la decisión de Dios. Estoy aplicando. Nosotros, hermanos, hemos salido de la potestad del diablo. No vamos a volver a meternos a la potestad del diablo. Somos libres ahora en Cristo. Simple y sencillamente, hermano, que ahora hemos decidido someternos a la voluntad de Dios. Si quieren verlo así, hermanos, somos esclavos de Cristo, hermano, pero no para vivir, como lo decía el versículo 14, para vivir en los deseos de la carne. Para vivir bajo la voluntad. Somos libres, hermano, somos esclavos, si quieren verlo así, hermano, pero no de la manera esclavos como el enemigo nos tenía. Ahora somos libres en Cristo, hermanos, y nos sometemos voluntariamente a su esclavitud, digámosle así, hermano. Pero Él nos guía, hermano, a vivir una vida consagrada para Él. Una vida apartada para Él. Por eso es que el Antiguo Testamento, hermano, el Nuevo Testamento no anulaba el Antiguo, ¿verdad? Ni el Evangelio anulaba la ley, sino que era una manera de verlo, digamos, diferente. Y cuando Pablo lo expresa aquí, le está diciendo a los judaizantes, no necesitamos volvernos a la ley, porque en esto cumplimos la ley. Si Dios le estaba diciendo a Moisés, hermano, hablando de los 10 mandamientos, le está diciendo a Moisés, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿A quién se está refiriendo ese mandamiento? ¿A Dios? Al prójimo, literalmente, ¿sí o no? No, hermano, matarás. ¿A quién se está dirigiendo ese mandamiento? Al prójimo. No robarás. ¿A quién se está dirigiendo ese mandamiento? Pero los primeros 5 se están refiriendo a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. No te harás imágenes, hablando de Éxodo 20. No te harás imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque yo soy celoso, dice el Señor. O sea, estos dos específicamente mandamientos, el de amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y después el otro, ¿verdad? Que dice el Señor, es igual al otro. Amarás a tu prójimo o a tu hermano como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros amamos a nuestro hermano, no lo vamos a dañar. Yo no le voy a querer quitar la esposa a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo digo que amo a Dios. Sí amo a mi hermano, pero primero, hermano, porque amo a Dios. ¿Entienden? Esto es lo que Pablo está diciendo. En esto se cumple toda la ley. Jesucristo no vino a anular la ley, Él vino a cumplirla. Yo no voy a querer matar a mi hermano y decir que sigo siendo pastor. Yo no voy a querer buscar venganza contra mi hermano y digo que sigo siendo pastor. Porque en esto se cumple la ley. O sea, si nosotros decimos que amamos a Dios, otra vez vuelvo a aplicar, si nosotros decimos que amamos a Dios, hermano, no nos debe costar obedecer a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? ¿Por qué, hermano? Porque somos hijos de Dios.
Entonces, hermano, a nosotros sí nos puede costar humanamente, hermano, voy a decir, sí nos puede costar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando los deseos de la carne, digamos, porque estamos todavía en un cuerpo que se tiende, ¿verdad? Y eso vamos a ver la próxima semana, los frutos del Espíritu. Pero no nos debe costar a nosotros obedecer a Dios, hermanos, porque decimos que le amamos. No nos debe costar, hermanos, someternos a la voluntad de Dios porque decimos que le amamos. Verso 15 de Gálatas. Casi vamos terminando. Les dije que iba a ser corto, pero no pude. Verso 15 dice, pero si os mordéis, Gálatas 5, ¿verdad? Verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si tú no puedes, hermano, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, entonces, hermano, no eres un creyente. En otras palabras, mírate o cuídate que no te vayan a consumir. Si eres capaz de comerte a tu hermano o a tu hermana, cuídate que no te vayan a comer a ti también. Verso 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, la carne y el Espíritu, hermano, van a chocar. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. El que quiera vivir en la carne, hermano, no puede vivir en el Espíritu. El que ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma, ama a su hermano como a él mismo y no le va a buscar dañar. Porque esto se opone, hermano. Tú no puedes decir yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Juan lo expresa en la primera carta a Juan cuando él dice, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios que no ves y a tu hermano que sí lo ves no lo amas? Es una inconsecuencia, no puede ser eso. 1 Corintios 6, 17. Vamos finalizando ahora sí. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Qué dice, hermano? ¿Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Voy a leer el verso 16 de Gálatas 5 y lo voy a conectar con lo que estamos leyendo. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, no te deleites con los deseos de la carne. Si andas en el Espíritu, no te deleites en los deseos de la carne. 1 Corintios 6, 17 dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, el que está unido con él, con el Señor, un espíritu es con él. Verso 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, lo que está diciendo aquí Pablo a los Corintios, hermanos, es que nuestro cuerpo no puede ser utilizado, hermano, para pecar, ¿verdad? Para unirse a los deseos de la carne, porque supuestamente nosotros amamos a Dios y supuestamente, hermano, nosotros hemos recibido a Cristo y Dios ha hecho de nosotros morada de su Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Me entienden? O sea, no podemos, hermano, no se puede, en pocas palabras, decir que amas a Dios y que tu cuerpo esté inclinado hacia el mal.
No se puede. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, que no es tuyo, en pocas palabras, para que lo entiendas más español, que no es tuyo, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo no es tuyo. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros voluntariamente nos hemos sometido a esclavitud con Dios. Porque nosotros voluntariamente, hermano, hemos decidido, Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto a la luz de su Hijo, hermano. Nosotros nos hemos sometido o nos sometimos a la voluntad de Dios, hermano. Entonces nuestro cuerpo no está, hermano, sometido, o mejor dicho, no debe, porque no puedo afirmarlo, no debe de estar sometido, hermano, a los deseos de la carne. Porque si nosotros amamos a Dios, como decimos que lo amamos, amamos a nuestro hermano como nosotros mismos. Y no vamos a utilizar nuestro cuerpo, hermano, para que se incline al mal, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Me entienden? Entonces, lo que Cristo y Pablo nos están diciendo aquí, hermano, es que ni la ley cambió al Evangelio, ni el Antiguo Testamento fue cambiado por el Nuevo Testamento. Cristo vino a cumplir la ley y a enseñarnos a nosotros, de una manera, veámoslo así, más simple y práctica, que sí podemos cumplir la ley cuando amamos a nuestro hermano, porque decimos que amamos a Dios. Amén. Vamos a finalizar aquí entonces. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Gracias, Padre, en esta hora por este tiempo, por tu palabra, Señor. Tu Hijo vino a cumplir la ley, Señor, y no la anuló. Nos ha enseñado a nosotros a través de tu palabra que nosotros también no necesitamos volver a la ley para cumplir la palabra, para cumplir la ley. No necesitamos hacernos judíos o someternos a las tradiciones judías para cumplir la ley. Porque en estos dos mandamientos se cumplía toda la ley. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto se cumplía toda la ley. Por eso es que Cristo vino a cumplir la ley y no a quitarla. Pablo es lo que nos enseña también. Y hermanos y amigos, quizá ese es el problema de muchos, que piensan que una cosa ha sustituido a la otra y no es así. Cristo nos ha llamado, Cristo nos ha cambiado, Cristo nos ha, hermano, apartado para Él. Y ahora Él quiere hacer lo mismo contigo. A lo mejor probablemente tú estabas pensando o especulando que ya no había ninguna oportunidad para ti, pero el Señor hoy te llama. Lo difícil lo ha hecho fácil para que nosotros podamos cumplirlo. El pago por el sacrificio, el pago por la culpa, el pago por la sustitución, Jesucristo lo ha hecho en la cruz del Calvario. Solamente nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Solamente tenemos que empezar a amarlo como debe de ser amado y creer en Él como Él dice que es el Hijo de Dios. ¿Quieres tú venir a Él? Rendirte, entregarle tu vida, entregar tu corazón, entregar tu mente y aprender a amarlo a Él como Él dice que debemos de amar. Si quieres hacerlo, allí donde tú estás, repite conmigo esta oración. Me estoy dirigiendo a nuestros hermanos y amigos que nos miran a través de los medios y a mis hermanos que están aquí también, o aquellos que a lo mejor estén apartados, que se hayan alejado del Señor y que probablemente estén viviendo o batallando y que estén cansados. A hoy el Señor te invita también. Ven a Él. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, a la hora que tú lo estés viendo, te pido perdón, Señor. No he podido, Señor amado,
cambiar mi vida, no he podido, Señor, dejar de vivir como yo vivo, pero hoy, Señor, yo entiendo por tu palabra que eres tú, Señor, el que hace el cambio. Me entrego a ti, Señor, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados, por mi maldad, Señor. Y hoy te reconozco como mi único y absoluto Salvador. Yo sé que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Yo sé, Señor amado, que voluntariamente yo no llego a ti si tú no me llamas. Pero hoy escucho tu voz, Señor, y me rindo a ti. Me someto, Señor, a ti. Voluntariamente, Señor, me entrego a ti. Para vivir, Señor, amándote y amando a mi hermano como a mí mismo. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.